Amigos de América Latina, buenas noches. Estamos hablándoles a ustedes hoy jueves 6 de junio en este programa que hemos lanzado para todas las organizaciones de América Latina, y sabemos que hay gente en los Estados Unidos escuchándonos. Soy José Bobadilla, Doble Diamante, y hoy estoy para decirle, a contarles a ustedes, en mi concepto siempre lo que ha sido más importante en este negocio, y es nuestro modelo educativo. La gran mayoría de la gente desconoce el potencial que tiene el modelo educativo nuestro en la economía que estamos viviendo hoy. Todos ustedes se han dado cuenta del tremendo problema que está viviendo la economía en el mundo entero, de la crisis más impresionante que está viviendo la educación en todo el mundo. La educación no está en crisis en Europa ni en Estados Unidos, la educación está en crisis en todo el mundo, porque la educación que fue instaurada para educarnos a nuestras generaciones fue una educación instalada para educar empleados, fue una educación instalada para formar personas que trabajaran para otros. Fue instalada para formar personas que obedecieran normas, que obedecieran reglas y que repitieran fórmulas, básicamente para que el mundo se mantuviera igual. Y un día alguien descubrió que habían formas de hacer las cosas diferentes, y como Gutenberg inventó la imprenta hace algunos siglos, pues alguien descubrió por casualidad la Internet y transformó el mundo. El Internet, o la Internet, ha sido la herramienta más poderosa después de la imprenta de Gutenberg para transformar la sociedad en que vivimos hoy. Y una de esas transformaciones le tocó a la educación. Al cambiar la era industrial a la era de la información, el sistema educativo tradicional prácticamente sale de combate, porque es un sistema atemporal para la época que vivimos hoy. Todos los días yo veo jóvenes, cuando viajo por diferentes países, y en mi país veo universidades llenas de jóvenes, veo colegios repletos de jóvenes y veo escuelas repletas de jóvenes preparándose para trabajar en una época que ya no existe. Y eso es lamentable lo que está ocurriendo, y ese primer elemento es lo que creo o lo que yo quiero compartirles esta noche, porque el modelo educativo que nosotros tenemos es el modelo más competitivo que existe hoy para formar a una persona, no para que haga cualquier negocio, para que emprenda cualquier proyecto. Hoy en día, inclusive cualquier proyecto artístico, cultural, político incluso, y obviamente empresarial. El modelo educativo que nosotros tenemos es el modelo más brillante que yo he conocido, es lo que me tiene a mí haciendo el negocio, y es lo que hace que vibre yo con esta actividad, y es lo que yo creo que le da sentido al negocio que nosotros hacemos. Por varios factores. El primer factor que tiene nuestro programa educativo es que nos insta a que tengamos una información potente, a que tengamos una información poderosa. Yo desconocía la información que tengo hoy. Cuando yo trabajaba como rector de una universidad privada, y ustedes lo han oído en las cintas y en las conferencias que me han oído, yo era rector de una universidad privada y yo no era feliz con lo que hacía, y yo veía que la gente que estaba a mi alrededor tampoco eran felices. La gran sincronía que había con todas estas personas era que todos habíamos estudiado, todos habíamos hecho una carrera. Todas las personas en general que me rodeaban a mí habían hecho una carrera. La mayoría me llevaban 20 años de estudio, yo llevaba 25 años estudiando, y todas habían ido al modelo educativo tradicional. Yo no encontraba ninguna persona feliz. Yo jamás me encontré con una persona plena, con una persona realizada, con una persona que estuviera generando riqueza, con una persona que fuera feliz y que estuviera ayudando a otros, con una persona que tuviera sentido de la vida. Yo no me encontraba con una persona que estuviera transformando el pequeño, su gran mundo donde vivía. Eso yo nunca lo encontré. Y no lo encontré porque todos hacíamos parte de un programa educativo que no generaba felicidad. Y no generaba felicidad porque no nos ayudó nunca a encontrar el sentido de la vida, de lo que nosotros queríamos. Eso es el primer elemento que logra encontrar el programa educativo que nosotros tenemos. Todos ustedes que están viendo este programa están conectados a este programa educativo porque sus vidas están encontrando sentido. Y mi vida encontró sentido cuando yo empecé a darme cuenta que entraba a un mundo a ver información importante, información que yo no tenía. Yo nunca había visto estos libros cuando yo estaba en la universidad, cuando yo fui al colegio, y cuando yo fui al posgrado, y cuando yo fui a todas las cosas que yo hice. Yo nunca encontré esos libros, yo nunca encontré ese libro.
Yo nunca encontré este libro, Capitalismo Solidario. Un día estaba enfrente de mi escritorio, sentado, dejando que la vida pasara, y yo leí este libro. Hasta allí yo había encontrado fórmulas, había recitado códigos, había escuchado normas y había repetido versículos del código, pero nunca había escuchado un mensaje tan poderoso como este que leí en este libro cuando entré a este negocio. Y leí una cosa que usted la tiene que leer y yo quiero contársela para que usted nunca la olvide, porque leí una cosa que decía: creemos que el trabajo es bueno solamente si lleva al trabajador hacia la libertad, la recompensa y la esperanza. Si nuestro trabajo no es satisfactorio en lo financiero, en lo espiritual y en lo psicológico, necesitamos dejarlo lo más pronto posible y empezar otro que sí lo sea. Y esto que yo les cuento, esta desazón que yo sentía, y esta desazón que yo sentía en las personas que me rodeaban, creo que estaba basada en que ninguno de nosotros había encontrado un por qué vivir, no habíamos encontrado a quién ayudar, no habíamos encontrado con quién vibrar, y este libro cayó a mis manos y yo me lo leí gracias a que estaba dentro del programa educativo. Esto es la parte más importante, que empezamos a descubrir elementos que antes no descubríamos. Esta frase de Rick DeVos que tiene en este libro, para mí fue revolucionaria. Lo que me estaba diciendo era: si tu trabajo no te lleva a la libertad, deja tu trabajo. Y a los 6 meses de yo estar en mi trabajo, dejé mi trabajo, porque mi trabajo, estaba seguro, no me llevaba a la libertad. Yo comprobé que con este negocio, haciendo este negocio, se lograba la libertad. Y yo lo que hago es educar gente. Acabo de salir de un auditorio donde habían cientos de personas hablando sobre educación, y yo les hablé las 2 horas sobre educación. Llevo 8 años hablando sobre educación a la gente. Llevo 8 años sin hablar de productos. Obviamente moviendo volumen en este negocio como un empresario, pero llevo 8 años diciéndole a la gente que si no hay educación no hay futuro en sus negocios, que si no hay educación no se cambia la forma de pensar, que si no hay educación no somos capaces de impactar a alguien, que si no hay educación no somos capaces de transformar nuestro mundo. Mi pequeño mundo se empezó a transformar cuando yo me leí este libro. Eso se llama educación. Educación, la razón número 1 por la que este sistema, este modelo educativo nuestro es tan importante, es porque tiene una educación que te transforma. Cuando yo les leo este ejemplo de este libro, esto es una educación que me transforma, porque me siembra en la mente la necesidad de transformar mi mundo. Cuando yo me voy de mi trabajo, estoy transformando mi mundo. Yo me lanzo al vacío y me lanzo a conquistar algo que allí sentado, sin esta información, yo no lo hubiera podido concretar. Si yo les comparto a ustedes esto, es bien importante, porque son, ¿cómo crees que en 20 años o en 25 años nunca haya habido una frase en la educación que te haga revolucionar? Nunca haya habido una frase en la educación que te haga cambiar. Nunca haya habido un libro que te haya hecho salir de lo que estabas haciendo y que te haya hecho pasar de un punto A a un punto B. Todo lo que no te cambie no es educativo. Todo lo que te mantenga en un solo sitio no es educativo. La educación te tiene que transformar. La educación es movimiento. Y lo que hacemos en este negocio cuando leemos los libros es educarnos. Todo el sistema que nosotros tenemos nos lleva a leernos unos libros, y en esta primera parte yo les quiero contar lo que yo les recomiendo a mis grupos cuando los conecto al sistema educativo. Les recomiendo 10 o 11 libros. Les recomiendo Capitalismo Solidario, para que entiendan que lo que nosotros hacemos es altamente solidario, que lo que nosotros hacemos es una organización que ayuda a personas para que ayuden a otras personas, y hemos encontrado que el ayudar da éxito. Yo duré 20 años en la educación tradicional y nunca aprendí ni entendí que el ayudar daba éxito. No comprendí eso, y entonces yo no ayudaba a nadie, yo me ayudaba a mí mismo. Cuando yo empiezo a entrar a ese negocio, me doy cuenta de que si yo ayudo a otros, yo voy a tener éxito. Y eso lo leí y lo aprendí leyendo este libro. Llevo 8 años ayudando gente, llevo 8 años educando gente, llevo 8 años dañándole el coco a muchos amigos míos para que transformen el mundo personal. Y en mi concepto, eso es ayudar gente. Yo aprendí en este negocio a transformarme y aprendí a transformar la vida de otros. Y quiero
compartirles más o menos los textos que yo le recomiendo a la gente. Le recomiendo Capitalismo Solidario, le recomiendo La conspiración de los ricos, para que la gente no se ponga, a veces se pone nerviosa la gente cuando uno critica el sistema educativo tradicional y cuando tiene, la semana pasada di una conferencia en una universidad de aquí de Cali y había un grupo de estudiantes y profesores y les dije que se estaban preparando para ser los pobres del futuro, que estaban invirtiendo su dinero para generar pobreza y que estaban invirtiendo su dinero haciéndole caso a un sistema que ya no funcionaba hoy en día y que estaban haciéndole caso a un sistema que les iba a impedir conseguir riqueza y que si ellos querían triunfar tenían que ir en contra del modelo tradicional. Y les leí muchas cosas de este libro. Y este libro se llama La conspiración de los ricos. Si tú quieres entender por qué el sistema educativo que nosotros tenemos es potente, tienes que leerte La conspiración de los ricos. Es un libro increíble que te detona. Hay mucha gente hoy perdiendo tiempo en la educación tradicional. Mucha gente que no sabe para qué estudia, mucha gente que solamente quiere hacer una carrera porque cree que con esa carrera va a encontrar un trabajo. Y esas personas tienen que leerse estos libros. Este libro a mí me cambió totalmente la vida, porque este libro, cuando yo lo leí, ya estando en el negocio, ya habiendo evolucionado en el negocio, me di cuenta que nosotros teníamos el mejor modelo educativo y que yo había sido educado por un modelo educativo que realmente pues me estaba preparando para esclavizarme. Y voy a pasar a un libro que me encanta mucho promoverle a la gente y que es un libro clásico en este negocio que se llama La Escuela de Negocios. Si usted quiere aprender de por qué el negocio de nosotros es lo más importante o qué es lo más importante en el negocio que nosotros tenemos, tiene que volverse a leer Escuela de Negocios y darse cuenta que en este libro dice, antes de usted escoger un negocio, antes de escoger una empresa y antes de escoger un plan de mercadeo que le pague o que tenga promesas financieras, e incluso dice, antes de escoger una compañía, dice, lo primero que tiene que escoger es un modelo de negocio que tenga un modelo educativo que sea capaz de convertir una oruga en una mariposa. Está diciendo un modelo educativo que sea capaz de cambiarlo, un sistema educativo que sea capaz de llevarlo de un punto A a un punto B. Y en este libro está todo plasmado en lo que es nuestro sistema educativo. Kiyosaki, cuando escribe este libro, seguramente examinó muchísimo de nuestro sistema educativo. Todo esto me dio a mí fuerza para entender por qué nosotros tenemos realmente algo valioso para las personas en este momento. Toda la gente en este momento necesita una nueva educación, necesita una nueva orientación, necesita un sistema que lo lleve a una economía diferente, necesita una educación que le transforme los paradigmas que tiene, necesita una educación que no le dé información, sino que le dé valores para emprender algo nuevo, que le dé valores para romper la cultura que ya trae, que le dé valores para romper el miedo, que le dé valores para tratar con la gente, que le dé valores para descubrir las nuevas oportunidades. Y yo quiero comentarles en este intermedio, cuando él habla de que nuestro modelo educativo es un modelo educativo que es capaz de transformar una oruga en una mariposa, lo que está diciendo es que es un modelo educativo que al educar a una persona, la persona vive un proceso. Cuando una oruga se transforma en una mariposa, no lo hace en 5 segundos, lo hace mediante un proceso de gestación y mediante un proceso de alimentación y mediante un proceso de comprensión genética hasta que la mariposa vuela. Es todo un proceso lo que vive este insecto para lograr volar. Todos nosotros, todas las personas que están viendo este programa, yo mismo, desde que entré al negocio, estoy sometido a un modelo que me permite evolucionar en un líder y que me permite llevar mi desarrollo al ritmo que yo puedo, al ritmo que yo quiero y en el tiempo que me lo permite. Quiero recomendarles la obra más valiosa que yo me he leído en ese negocio sobre liderazgo para aprender y respetar el progreso de los demás, y se llama Las 21 leyes irrefutables del liderazgo, de John Maxwell, de uno de los hombres más importantes en el mundo del liderazgo.
y creo que es coherente con lo que dice el libro de Kiyosaki. Nosotros necesitamos entender que el modelo educativo que nosotros tenemos desarrolla un líder desde un punto A un punto B.